Miguel Ángel Rentería Morales. Nunca imaginó que su vida tan ordinaria y tan marcada por turnos nocturnos al volante terminaría convertida en un relato de dolor, silencio y venganza. Tenía 41 años, 2 hijos adolescentes y un viejo Nissan Tsuru blanco que había comprado con esfuerzo trabajando 12, 14 a veces hasta 16 horas diarias en las calles de Ciudad Juárez. Era un hombre discreto de voz baja, acostumbrado a escuchar más de lo que hablaba. Para muchos pasajeros, Miguel era solo un taxista más. Para su familia, un proveedor incansable. Para la ciudad, apenas una sombra moviéndose entre luces de neón y polvo fronterizo. Ciudad Juárez vivía en tensión permanente. Patrullas circulando sin rumbo, motos sin placas atravesando avenidas oscuras. Tiroteos repentinos que nadie reportaba, porque todos sabían que hacerlo no servía de nada. El CJNG en expansión controlaba cada vez más colonias. Cobraban cuotas, levantaban sospechosos, vigilaban barrios enteros. La gente aprendió a vivir con miedo como si fuera parte del clima. Miguel siempre había sido cuidadoso. No preguntaba, no comentaba, no se metía en problemas. Pero la tarde en que su hijo menor Iván salió de casa para comprar un refresco, todo cambió. Era un niño tranquilo, buen estudiante, apasionado del fútbol, orgulloso de las zapatillas nuevas que Miguel le había comprado con el extra de un fin de semana pesado. Salió caminando con una sonrisa. 5 minutos como máximo, pensó Miguel. Al escuchar los disparos, el corazón se le apretó. 3 detonaciones secas que se perdieron entre ladridos y motores. Miguel no quiso creer lo que su instinto ya sabía. Corrió. Encontró a Iván tendido en el pavimento, la botella rota a un lado, los ojos entreabiertos como si intentara entender por qué su noche había cambiado tan de golpe. Los vecinos murmuraban que 2 motos habían pasado disparando hacia un joven que hacía guardia para un grupo rival. Un error. Un cruce de miradas equivocado. Una vida arrancada sin motivo. En el hospital, los médicos hicieron lo que pudieron. Miguel esperó en un pasillo helado durante 20 minutos eternos. Cuando salió la enfermera, la expresión en su rostro fue suficiente. Iván había muerto por un solo disparo que le atravesó el pecho. Miguel sintió como si alguien le arrancara el aire de los pulmones. No gritó, no golpeó paredes, no maldijo. Solo se quedó de pie rígido mirando un punto fijo en la pared, mientras su esposa Lucía se desplomaba en sus brazos entre sollozos. La policía llegó tarde y tomó notas de manera mecánica. Preguntas básicas. Trámite papeles. Su hijo tenía problemas. ¿Alguna relación con pandillas? Frecuentaba malas compañías. Miguel se quedó mirando a la gente sin parpadear. Iba a la tienda, respondió con voz apagada. El agente anotó algo, suspiró y le dijo que esperarían el informe pericial. Probablemente un ataque entre grupos criminales, murmuró como si la explicación justificara el desenlace. La carpeta se cerró 2 semanas después, archivada con el título que Miguel aprendió a odiar: conflicto entre criminales. El funeral fue pequeño. Familiares, vecinos, algunos amigos de la escuela. Sobre el ataúd, Lucía colocó las zapatillas nuevas que Iván nunca volvió a usar. Miguel pasó casi todo el tiempo inmóvil, sin derramar una lágrima, como si cada emoción hubiera sido congelada dentro de su pecho. Esa noche, al regresar a casa, se sentó en la silla del comedor, encendió una vela y puso enfrente la foto de Iván. La luz temblorosa iluminaba su rostro infantil, su sonrisa tímida, la camiseta del equipo local que tanto le gustaba. Miguel pasó horas allí sin moverse, sin hablar, sin responder, cuando su esposa le pidió que fuera a descansar. En los días siguientes, Miguel volvió al taxi porque las deudas no perdonan. Pero algo en él había cambiado. Su mirada se volvió más dura, más atenta. Escuchaba conversaciones que antes ignoraba. Observaba detalles que antes pasaban desapercibidos. El turno nocturno de Ciudad Juárez, con sus callejones silenciosos y bares abiertos hasta el amanecer, se convirtió en un escenario donde Miguel comenzó a notar rostros específicos. Hombres jóvenes, tatuajes del CJNG,
asomándose bajo mangas largas, risas fuertes, actitudes arrogantes, armas escondidas bajo sudaderas. Una noche, mientras esperaba pasajeros fuera de un bar de la avenida Ejército Nacional, escuchó una conversación suelta entre dos hombres que salieron tambaleándose. «Ese morro, el de la tienda. Sí, güey. Error nuestro». El comandante se encabronó. A Miguel se le heló la sangre. No eran voces desconocidas. Reconoció una de ellas. Ese hombre ya se había subido a su taxi semanas atrás. En ese momento, algo se encendió dentro de él, un fuego frío que no ardía por impulso, sino por certeza. La justicia no llegaría. La policía no movería a un dedo. Nadie pagaría por Iván a menos que él mismo lo hiciera. No tomó una decisión explícita. No se lo dijo a sí mismo. No se levantó un día pensando en venganza. Simplemente dejó que el dolor, la rabia contenida y la impotencia lo guiaran hacia un camino que una vez iniciado ya no tendría retorno. Y así, en el asiento gastado de su taxi, con las manos firmes sobre el volante, Miguel Ángel Rentería Morales comenzó a observar a los hombres que la ciudad temía. Los mismos que habían destruido su vida sin siquiera mirar atrás. Las noches volvieron interminables y polvorientas, cargadas de viento frío, que cruzaba el desierto como un susurro de advertencia. Miguel regresó a su ruta habitual, circulando entre el Puente Libre La Tomás Fernández y las calles estrechas de la colonia Hermanos Escobar. A simple vista parecía el mismo taxista de siempre, pero por dentro algo había cambiado para siempre. Miguel dejó de mirar la ciudad como un escenario cotidiano y empezó a verla como un tablero lleno de piezas peligrosas. Cada esquina, cada bar, cada tienda abierta después de medianoche le revelaba comportamientos que antes no registraba. Los sicarios del CJNG estaban por todas partes, no como un ejército organizado, sino como sombras dispersas jóvenes que se movían con seguridad de quien sabe que nadie los tocará. Uno de ellos, un muchacho delgado con tatuajes geométricos en el cuello, comenzó a llamar su atención. Lo veía casi todas las semanas. Primero afuera de un antro en la Gómez Morín, luego recargado en una camioneta oscura cerca de una farmacia. Más tarde subiendo a taxis que no eran el suyo, siempre mirando alrededor con aire de cazador. Miguel lo observó sin moverse, sin expresar nada, pero memorizando cada gesto, cada detalle, como si su mente se hubiera convertido en una cámara. Con el tiempo otros rostros se sumaron. Un hombre moreno con barba corta y mirada fría que a menudo llegaba acompañado de dos jóvenes armados. Un tipo robusto que llevaba una cadena de plata gruesa y hablaba por teléfono con tono autoritario, siempre mencionando órdenes, envíos, la cuota. Todos ellos tenían algo en común, se movían por las mismas zonas donde Iván solía jugar con sus amigos después de la escuela. La sola idea era suficiente para que Miguel sintiera un nudo en el estómago. Durante semanas, su taxi se convirtió en una especie de puesto de vigilancia móvil. No lo planeó, simplemente empezó a reconocer patrones: quién llegaba a los bares los jueves, quién patrullaba en moto a determinadas horas, quién se reunía en esquinas solitarias para pasar sobres o paquetes. Miguel anotaba mentalmente la forma en que se desplazaban los horarios, los vehículos. Todo sin querer parecer curioso. En Ciudad Juárez, la curiosidad podía costarte la vida. Una madrugada, mientras esperaba pasajeros afuera de un hotel económico, escuchó a dos porteros comentando a media voz: «Dicen que el morro que cayó en la tienda no era el objetivo. La mamá del niño anda devastada, pobre mujer. Fue la célula nueva del CJNG. Andan descontrolados». Miguel apretó el volante con fuerza. El estómago se le revolvió. No intervino. Solo escuchó. Los hombres mencionaron nombres conocidos: el Mora, el Teco, el Güero, Largo. Nombres que Miguel había oído antes, provenientes de bocas que olían a cerveza y pólvora. En los días siguientes comenzó a notar algo inquietante. Varios de estos nombres coincidían con los rostros que él había observado alrededor de los bares y avenidas. No tenía pruebas. No sabía quién había disparado exactamente aquella noche. Pero estaba seguro de una cosa: quienes pertenecían a ese grupo se movían cerca, demasiado cerca, como si aún celebraran lo que habían hecho. La rabia se mezclaba con el miedo, pero también con una especie de claridad fría. Miguel se volvió más metódico sin darse cuenta.
Anotaba mentalmente modelos de motos, colores, de sudaderas, placas falsas, rutas que los sicarios usaban para perderse en la oscuridad. Escuchaba conversaciones entre risas borrachas, voces que decían nombres de comandantes, horarios de cobro de cuotas, movimientos entre colonias. Una noche, cuando un joven armado detuvo el taxi de Miguel para pedirle que lo llevara hasta un callejón cercano, el corazón del taxista latió tan fuerte que casi pudo escucharlo sobre el motor del Tsuru. Durante el trayecto, el muchacho habló por teléfono sin importar que Miguel lo escuchara todo. Sí, güey, cayó un morrito, pero era pura confusión. Una carcajada sin vergüenza, sin culpa. Miguel sintió un frío que le subió por la nuca. Ese viaje cambió algo en él. Lo entendió perfectamente. Su hijo no había muerto por mala suerte. Había muerto porque estos hombres actuaban sin control, sin consecuencias, sin miedo. Matar a un niño no les quitaba el sueño. Para ellos era estadística. Para él era su mundo entero. Esa noche, al dejar al pasajero, Miguel se estacionó a unas cuadras, apagó las luces del taxi y respiró hondo, temblando. No lloró, no gritó. Solo dejó que una idea tomara forma lenta, inevitable, tan clara como la línea del horizonte sobre el desierto. Si el sistema no hacía nada, si nadie iba a proteger a su familia, si quienes destruyeron su vida seguían vivos, riendo, bebiendo, extorsionando, entonces él haría lo que nadie más se atrevía a hacer. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero sabía que empezaba allí, en esa esquina silenciosa, con el aire del desierto entrando por la ventanilla y el recuerdo de Iván golpeando su pecho como un tambor. Ciudad Juárez le había arrebatado a su hijo, y Miguel, sin decir una palabra, comenzó a preparar el camino para reclamar lo que el Estado nunca le dio justicia. Los días siguientes avanzaron con una calma engañosa, la clase de silencio que se siente antes de que estalle una tormenta. Miguel seguía manejando su taxi con la misma rutina de siempre, pero su mente ya no estaba en las tarifas, ni en los pasajeros, sino en aquellos rostros que había memorizado en la oscuridad de la ciudad. Cada noche se convertía en un ejercicio de observación, paciencia y cálculo. Ciudad Juárez, con sus luces de neón y su ruido constante, se había transformado en un mapa vivo donde Miguel distinguía patrones que antes se le escapaban. El primer nombre que comenzó a repetirse en su cabeza fue El Mora, un sicario joven que se creía intocable. Alto, delgado, siempre vestido con sudaderas negras y cadenas plateadas. Miguel había visto cómo intimidaba a dueños de tiendas pequeñas, cómo revisaba vehículos sospechosos, cómo se reunía con otros miembros del CJNG frente a un puesto de tacos sobre la avenida de las Torres. Él estaba allí la noche que Iván murió. Miguel no tenía dudas. La mirada nerviosa que tuvo al subirse a su taxi días después, la manera en que evitaba mencionar lo sucedido y el modo en que lo vio reír sobre el morro equivocado. Todo encajaba. Pero la justicia no se logra con coraje solamente. En Juárez, la justicia sin poder se convierte en una lápida más. Miguel sabía que precipitarse sería su fin. Así que esperó. Lo siguió con la mirada durante semanas, estudiando sus rutas, los lugares que frecuentaba, las personas que lo acompañaban. A veces lo veía en moto, a veces en camionetas sin placas, siempre confiado, siempre riéndose de algo. Una madrugada Miguel vio como 2 policías municipales saludaban a El Mora con un gesto cómplice. El sicario les entregó un sobre blanco y ellos se fueron sin decir palabra. Esa escena terminó de convencerlo, nadie lo tocaría. Nadie excepto él. En paralelo, otro rostro comenzó a destacar: el Güero Largo. Un hombre robusto con barba recortada y una colección de tatuajes que subían por su cuello como raíces negras. A diferencia de otros, este no hablaba demasiado. Observaba. Calculaba. Era uno de los encargados de vigilar el cobro de cuotas en varias colonias del sur. Los comerciantes lo temían, los taxistas lo evitaban. Miguel lo reconoció inmediatamente como uno de los hombres que aparecieron cerca de la tienda el día que Iván murió. No había prueba oficial, pero en Juárez el instinto vale más que cualquier carpeta archivada. A medida que los días pasaban, muchos de estos nombres comenzaron a cruzarse entre sí.
Miguel descubrió que varios trabajaban en conjunto y se reunían en una bodega abandonada cerca del ejido Sacramento. Allí, en ese lugar oscuro, tomaban cerveza, contaban dinero, cambiaban motocicletas robadas y celebraban su trabajo. La simple idea de ese lugar seguía a Miguel, incluso fuera de su taxi, como un eco persistente en su conciencia. Una noche particularmente fría, cerca de medianoche, Miguel estacionó su taxi frente a una gasolinera. Mientras esperaba pasajeros, un joven con chamarra verde subió apresuradamente. «Llévame a la 16 de septiembre, compa». Su voz era familiar. Miguel tardó unos segundos en reconocerlo. Era el Teco, otro miembro de la misma célula. Uno al que había visto hablando con el Mora en múltiples ocasiones. Durante el trayecto, el joven hablaba por teléfono con nerviosismo, mencionando repartos, los nuevos jefes, la zona caliente. Miguel escuchaba en silencio con las manos firmes en el volante, mientras una sensación extraña lo invadía, miedo, mezclado con una calma fatalista. Cuando dejó el Teco, Miguel se quedó mirando el asiento trasero a través del retrovisor. Allí donde el joven se había sentado, parecía haber quedado impregnado un olor agrio a ansiedad y pólvora. Los rostros se acumulaban en su mente. El Mora, el güero largo, el Teco. Dos más que había visto rondando bares de la zona centro. Otro que vigilaba desde una pick-up en la López Mateos. Cada uno formaba parte de un rompecabezas que Miguel ensamblaba lentamente, con la precisión de quien sabe que un error puede costarle la vida. Poco a poco comenzó a notar algo curioso. Los movimientos de la célula eran predecibles. Llegaban siempre a los mismos bares 2 veces por semana. Usaban las mismas rutas para evitar retenes. Visitaban los mismos moteles de paso. Y sobre todo confiaban ciegamente en que nadie los estaba observando porque nadie se atrevía a hacerlo. Miguel no actuó de inmediato. Pasaron semanas, casi un mes entero, antes de que algo sucediera. Y lo que sucedió no fue planeado, no fue buscado. Simplemente ocurrió. La ciudad amaneció convulsionada una mañana de martes. 2 sicarios del CJNG habían aparecido muertos en un lote baldío sin señales claras de quién lo había hecho ni por qué. La noticia corrió rápido por las radios y redes sociales. Posible ajuste de cuentas. Rivalidad interna. La violencia no cesa en Juárez. Miguel escuchó la noticia desde su taxi estacionado frente a una panadería. No reaccionó de manera visible, pero algo en su interior se acomodó como una pieza que encaja. No eran nombres al azar. Eran 2 de los rostros que él había observado con detenimiento. Esa coincidencia, si es que lo era, cambió el aire. Los sicarios estaban nerviosos, se veían más juntos, más alertas, hablaban con más cautela. La paranoia comenzaba a crecer entre ellos. Y Miguel, desde la sombra de su taxi, desde sus silencios, desde su calma rota, comprendió que la ciudad se movía en una dirección nueva. Una dirección donde el miedo ya no pertenecía únicamente a la gente inocente. Por primera vez en mucho tiempo los depredadores estaban sintiendo cómo era ser la presa. Y aunque Miguel no había dado un paso definitivo todavía, algo dentro de él había cruzado una línea invisible. Ya no era un taxista que observaba. Era un hombre que había empezado a entender que en Ciudad Juárez la justicia no se pedía. La justicia se tomaba. El clima dentro del CJNG en Ciudad Juárez comenzó a cambiar de manera abrupta. A mediados de mayo, la célula que había operado durante meses con arrogancia y absoluta impunidad empezó a mostrar fisuras pequeñas, al principio profundas, con el paso de los días. Los primeros 2 muertos habían sido descartados por los líderes como cosas del oficio, pero el tercero y el cuarto llegaron demasiado rápido, demasiado cerca uno del otro, demasiado parecidos. El ambiente entre los sicarios se volvió espeso, casi irrespirable. Las risas que solían escucharse en la bodega abandonada del ejido Sacramento desaparecieron. Las reuniones se hicieron más cortas, más tensas. Algunos comenzaron a llegar armados incluso para tomar cerveza, y otros evitaban salir de noche. Por primera vez, esos hombres acostumbrados a sembrar miedo parecían temer algo que no comprendían. El Mora era el más inquieto. Su actitud confiada se había diluido en apenas una semana.
Caminaba mirando constantemente sobre su hombro, como si esperara que alguien surgiera de entre las sombras. Cuando subía a un taxi, cosa que hacía cada vez menos, revisaba el asiento trasero, con la mano en la cintura listo para sacar el arma que llevaba escondida. Sus ojos nerviosos decían más que cualquier palabra. El güero largo, en cambio, trataba de controlar la situación. Reunía a los suyos, daba órdenes rápidas, intentaba transmitir fuerza. No es nada. Deben ser los de la línea, decía, aunque ni él lo creía del todo. Pero era evidente que la célula estaba perdiendo cohesión. Y Miguel lo veía todo. Desde su taxi resguardado en la penumbra, observaba cómo cada uno de los hombres que él había marcado mentalmente comenzaba a derrumbarse emocionalmente. La ciudad se había convertido en el teatro perfecto para verlos tambalearse. Miguel ya no era un observador distante. Ahora conocía sus horarios, sus rutas, sus silencios, sus debilidades. Cada noche, una pieza nueva encajaba en el rompecabezas. Una tarde, mientras Miguel esperaba en la fila de taxis afuera de un centro comercial, vio llegar una camioneta negra polarizada. De ella bajaron 4 hombres armados, vestidos con ropa táctica. No parecían sicarios locales. El teco nervioso salió para recibirlos. «Ese es el comandante que mandan de Guadalajara», susurró un taxista cercano sin saber a quién se lo decía. Miguel sintió como su pulso aumentaba apenas un poco. La organización estaba enviando refuerzos. El comandante, un hombre de unos 35 años, musculoso, barba corta y mirada de acero, comenzó a hacer preguntas desde el primer día. Quería saber por qué habían caído tantos hombres en tan poco tiempo. Quería saber quién era el responsable. Quería nombres, rutas, fechas y, sobre todo, quería recuperar el control. En menos de una semana, el comandante tuvo acceso a la información interna de la célula, quiénes cobraban cuotas, quiénes vigilaban colonias, quiénes trabajaban en caliente y quiénes vivían bajo perfil. Pero hubo un detalle que llamó su atención. 3 de los muertos coincidían en un punto específico, todos habían sido vistos recientemente, usando taxis de ruta nocturna. Esa coincidencia bastó para inquietarlo. Comenzó a recorrer los bares, los moteles y las avenidas donde los sicarios solían moverse. Se sentaba en mesas, desde donde podía ver la calle. Observaba taxis blancos circulando de un lado a otro. En más de una ocasión, su mirada se cruzó con la de Miguel, pero el comandante no vio nada amenazante en él. Solo un taxista de rostro cansado, manos callosas y mirada perdida. Alguien que no destacaba, alguien que la ciudad había vuelto invisible. Sin embargo, esa invisibilidad era su mayor ventaja. Las sospechas dentro del CJNG crecieron como una infección. Algunos comenzaron a acusar a otros de traición. Hubo peleas, gritos, amenazas. A uno de los jóvenes lo golpearon frente a todos por haber dejado un arma olvidada en un auto. A otro lo expulsaron del grupo porque aseguraban que era informante. Pero nada de eso resolvía el problema. Los muertos seguían acumulándose. Una noche Miguel escuchó una conversación desde la parte trasera de su taxi. 2 miembros de la célula hablaban en voz baja, casi susurrando. «Dicen que alguien nos trae marcados». «¿Quién? Los de Sinaloa no. Es alguien más, alguien que nos vigila». «¿Cómo sabes?» «Porque el comandante dijo que no parece trabajo de cartel». Miguel mantuvo los ojos al frente, respirando lento. Sentía la tensión en el aire como una cuerda a punto de reventar. El comandante, frustrado, comenzó a hacer rondines nocturnos con 2 de sus mejores hombres. Querían ver patrones. Querían pescar al enemigo. No lo lograron. Miguel conocía mejor que nadie los horarios, los callejones, los lugares donde esconderse o donde estacionarse sin que nadie notara su presencia. 30 años conduciendo taxi habían convertido la ciudad en un mapa tridimensional que vivía dentro de su cabeza. Pero mientras los sicarios crecían en paranoia, Miguel experimentaba una extraña calma interior. No era serenidad. Era algo más profundo, determinación. Comenzó a notar que cada muerte impactaba al grupo como una ola que arrasaba con su estabilidad. El 5º y el 6º no generaron tanto ruido, pero cuando cayó el 7º, la célula entera entró en crisis. El comandante gritó durante horas, rompiendo botellas contra la pared y golpeando mesas. «¡Nos están cazando!
¡A nosotros! En nuestra propia plaza, los demás se miraban entre sí temblando. A partir de ese punto el miedo dejó de ser un murmullo. Se volvió un silencio absoluto. Un silencio donde nadie confiaba en nadie. Un silencio que Miguel reconoció como la señal clara de que la estructura comenzaba a desmoronarse. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, las autoridades empezaban a notar el patrón. No porque les importaran los sicarios muertos, sino por la presión política. Los reportes describían a Miguel como taxista rutinario sin antecedentes, perfil discreto. Pero los investigadores empezaron a cruzar datos y rutas. Miguel aparecía demasiado cerca de demasiados incidentes. El cerco tanto del cartel como de la policía comenzaba a cerrarse alrededor de él. Pero Miguel, impulsado por la memoria de Iván y por el dolor enquistado en sus entrañas, sabía que aún quedaba trabajo por hacer. Su lista no estaba completa. Faltaban 2 nombres, y uno de ellos era el principal responsable de la muerte de su hijo. La ciudad respiraba tensión. Los sicarios tenían miedo, la policía tenía sospechas, y Miguel tenía un objetivo que cumplir antes de que el amanecer lo alcanzara. La ciudad parecía contener el aliento. Después de la 7ª muerte, los rumores ya no eran simples murmuraciones de bar. Ahora eran certezas que corrían por WhatsApp, por estaciones de radio clandestinas, por conversaciones en los taxis. Alguien está cazando sicarios. No puede ser coincidencia. Dicen que es un exmilitar. Dicen que es un vengador. Nadie imaginaba que el hombre detrás del volante del Tsuru blanco, ese taxista silencioso que saludaba con un gesto cansado y ojos oscuros, era el responsable de la tormenta que estaba sacudiendo al CJNG. La policía ministerial había recibido presiones desde Chihuahua y desde Ciudad de México. No por los muertos, a nadie le importaban demasiado, sino por el escándalo mediático que amenazaba con desnudar la incapacidad del Estado para controlar a los cárteles. Necesitaban respuestas culpables, un rostro para mostrar ante cámaras, y las piezas comenzaron a apuntar todas hacia Miguel. Fue un detalle minúsculo el que activó las alarmas. Un testigo anónimo aseguró haber visto en 2 de las escenas un taxi blanco estacionado cerca. Un simple taxi. Pero las cámaras de vigilancia de un Oxxo confirmaron que se trataba de un Tsuru viejo, modelo noventero. En Juárez había cientos de taxis así, pero solo uno coincidía con las rutas nocturnas cerca de los últimos movimientos del CJNG. El comandante de la investigación interna, Héctor Villalobos, un agente joven metódico y obsesivo, pidió las listas de los taxistas que trabajaban en esas zonas. Lo que encontró lo dejó inquieto. Un nombre se repetía en los registros de circulación, en las esquinas cercanas a los bares, en las avenidas donde los sicarios habían sido vistos por última vez. Miguel Ángel Rentería Morales, taxista con 18 años de experiencia, sin multas graves, sin antecedentes, sin enemigos conocidos, perfecto para pasar desapercibido. Villalobos ordenó vigilancia discreta. Ningún movimiento brusco, ninguna detención apresurada. Solo observar, seguir, anotar. Durante 3 noches, agentes disfrazados de clientes tomaron su taxi. Miguel los atendió con cortesía monótona, sin sobresaltos. ¿A dónde vamos?, preguntaba. El tono era tan neutral que algunos agentes dudaron. De verdad, este hombre podría estar detrás de todo. Pero la evidencia crecía silenciosa, fría, matemática. Las rutas, las horas, la proximidad. Cada pieza se acomodaba como si Miguel hubiese estado bajo un reflector sin darse cuenta. Mientras la policía avanzaba, el CJNG también lo hacía. El comandante proveniente de Guadalajara, apodado El Mayor, estaba cada vez más convencido de que el enemigo no era otro cartel. Había estudiado demasiados casos, reconocía patrones, la forma en que caían el tiempo entre cada muerte, la precisión. No era guerra de cárteles, no era ajuste interno, era alguien más, alguien que sabía dónde encontrarlos, alguien que los entendía, alguien que los observaba de cerca. Y entonces ocurrió algo que cambiaría el rumbo de la investigación criminal.
y la vida de Miguel. Una noche, mientras Miguel recogía a un pasajero frente a una farmacia, dos motociclistas se acercaron por detrás. No venían por él, venían por el pasajero, un halcón de bajo rango que trabajaba para la célula rival de la línea. El ataque fue rápido, violento. 3 disparos, vidrios rotos, gritos. Miguel retrocedió de golpe, aceleró para escapar, su corazón latiendo con furia. Y en el retrovisor alcanzó a ver un rostro que reconocería donde fuera. El hombre que había jalado el gatillo aquella noche en que Iván murió. No era el Mora, no era el Teco, no era el Güero Largo. Era alguien más. Un hombre callado, de mirada fría, cabello corto, cicatriz en el pómulo derecho. Miguel había visto su foto una vez en las redes después del ataque en la colonia donde mataron al hijo de un comerciante. Un rostro que solo un padre en duelo podría recordar con esa claridad absoluta. En ese instante, Miguel entendió que la lista no estaba terminada. Le faltaba el más importante, el verdadero responsable. Cuando el motor del taxi dejó de vibrar por los nervios, Miguel anotó mentalmente cada detalle: complexión, ropa, moto, ruta de escape. Esa misma noche lo vio cerca de un bar en la 16 de septiembre. Y al día siguiente frente a un billar lleno de humo. Y luego hablando con el comandante del CJNG como si fuera su mano derecha. Los dos mundos, el del cartel y el de la policía, avanzaban hacia Miguel. Pero Miguel avanzaba hacia un solo hombre. Mientras tanto, los agentes de Villalobos descubrieron algo más. En el archivo del caso cerrado sobre la muerte de Iván, había una cámara de seguridad con una imagen borrosa, pero suficiente para distinguir que uno de los tiradores estaba montado en una moto negra con casco abierto, y que el taxi de Miguel llegó a la escena minutos después de los disparos. Eso bastó para que el agente Villalobos hiciera la conexión final. El móvil. El patrón. La coincidencia perfecta. Es él, dijo golpeando la carpeta contra el escritorio. Aunque no tengamos huella directa, es él. Ordenó vigilancia a las 24 horas. 2 agentes en ropa civil rotando turnos. Un coche estacionado a 2 cuadras de la casa de Miguel. Otro en los alrededores de su ruta nocturna. Pero lo que Villalobos no sabía era que el CJNG también se preparaba para actuar. El mayor no confiaba en la policía. Sabía que tarde o temprano intentarían involucrarse, pero él quería resolver el asunto a la manera de la casa. 3 de sus hombres recibieron órdenes específicas. Seguir al taxi blanco, ver a dónde iba, ver con quién hablaba, ver qué hacía, y si descubrían algo, actuar sin avisar. Uno de los sicarios, un joven nervioso de ojos inquietos, reconoció a Miguel en cuanto lo vio. «Ese vato. Yo lo he visto antes», murmuró. «¿Dónde conducía cerca del tiroteo donde cayó el morrito?» Sus compañeros lo miraron con desconfianza. «¿Estás seguro, Simón?» «Es él». La doble persecución comenzó esa misma noche. Miguel lo sintió en el aire. No sabía si eran los faros que lo seguían desde cuadras atrás, o los mismos rostros repetidos en cada esquina, o el silencio que se apretaba demasiado fuerte contra su pecho. Pero sabía que se acercaba el final. Aún así, tenía algo por terminar. Antes de que lo atraparan, antes de que la ciudad volviera a devorarlo. Antes de que la memoria de su hijo se diluyera entre expedientes y polvo, solo quedaba un nombre, un último rostro, y Miguel estaba dispuesto a llegar hasta el final, aunque el precio fuera su propia vida. La noche en que Miguel decidió que terminaría, todo el cielo sobre Ciudad Juárez estaba cubierto por una capa de nubes bajas que reflejaban las luces anaranjadas de la ciudad. No llovía, pero el aire parecía más pesado, como si la frontera entera supiera que algo estaba por quebrarse. Miguel arrancó su Tsuru blanco como siempre, con ese sonido áspero del motor viejo que era desde hacía años, la banda sonora de su vida. Pero esta vez no era un turno más, era la última vuelta. Durante 3 días había seguido al hombre de la cicatriz, la pieza final del rompecabezas, el verdadero responsable de la muerte de Iván. Lo había visto moverse entre bares, hablar con el comandante del CJNG, revisar calles, dar órdenes. Era inteligente, frío, disciplinado.
un depredador entrenado para sobrevivir en la selva urbana. Miguel sabía que acercarse demasiado sería una sentencia de muerte, pero también sabía que no podía morir sin cerrar ese círculo. Esa noche, el hombre de la cicatriz llegó a un bar pequeño en la calle Óscar Flores, un sitio oscuro donde los sicarios bebían antes de salir a trabajar. Miguel lo observaba desde su taxi estacionado detrás de un camión abandonado. Cada minuto que pasaba le pesaba como un ladrillo en el pecho. Recordó a Iván con su uniforme de fútbol, con su risa tímida, con su manera de abrazarlo sin avisar. Recordó el silencio del hospital, el sonido del monitor, apagándose la mirada vacía de su esposa. Recordó el expediente archivado. Recordó la frase del agente conflicto entre criminales. Recordó el ataúd pequeño. Recordó que la justicia nunca llegaría por sí sola. Cuando el hombre de la cicatriz salió del bar, Miguel lo siguió a distancia manteniendo siempre las luces bajas, avanzando detrás de otros vehículos, para no llamar la atención. El sicario se subió a una moto negra y tomó rumbo hacia la zona de la Industrial Juárez. El trayecto era largo, silencioso, casi fantasmal. Las calles estaban vacías. Todo parecía suspendido en el tiempo. Miguel sintió entonces un cosquilleo en la nuca, no estaban solos. En su retrovisor, durante apenas un segundo, vio las luces de una SUV oscura que reconoció al instante. Era el CJNG. 3 hombres lo vigilaban desde hacía días, y ahora sabían que él seguía al hombre de la cicatriz. El cartel quería respuestas. Quería al culpable. Quería sangre. Lo que Miguel no sabía era que al mismo tiempo 2 vehículos no marcados de la policía ministerial también se acercaban. El comandante Villalobos había dado la orden esa tarde. No lo pierdan de vista. Hoy se mueve distinto. Y así por primera vez en meses, las 3 fuerzas coincidieron en un solo punto de la ciudad Miguel. El cartel detrás de él, la policía flanqueándolo. La presa adelante. No había salida posible. El hombre de la cicatriz dobló hacia una calle lateral casi desértica. Fue entonces cuando la SUV del cartel aceleró. Adelantó al taxista y se le cerró bruscamente. «¡Oríllate, cabrón!», gritó uno de los sicarios desde la ventana. Miguel frenó de golpe, el corazón martilleándole en el pecho. El hombre de la cicatriz también frenó metros adelante y volteó con la mano en el arma. La trampa estaba cerrada. Pero en ese instante 2 autos de la policía irrumpieron en la escena con las sirenas apagadas, moviéndose rápido y preciso. Policía ministerial. Armas arriba. Los sicarios del cartel reaccionaron como animales acorralados. Hubo gritos, empujones, caos. Alguien disparó al aire. Otro intentó huir. Las luces de los autos cruzaban la calle como cuchilladas de neón. Miguel, en el asiento del conductor, respiraba tan fuerte que sentía que el pecho iba a romperse. No intentó escapar. No tenía sentido. Había llegado al límite. Un agente abrió la puerta del taxi y lo apuntó con el arma. Miguel Ángel Rentería Morales dijo sin gritar: «Queda detenido». Miguel no se movió, bajó la mirada. «Ya lo sabía», respondió. Lo sacaron del vehículo. Lo esposaron. Lo llevaron hacia la patrulla mientras los miembros del CJNG gritaban acusaciones y amenazas. El hombre de la cicatriz lo observó con una mezcla de sorpresa y odio. «Tú», murmuró, sin creer lo que veía. Miguel lo miró directamente a los ojos por primera vez. No dijo una palabra. No necesitaba hacerlo. En la comisaría, horas más tarde, Miguel fue sometido a un interrogatorio largo y meticuloso. El agente Villalobos colocó frente a él una carpeta gruesa, llena de nombres, fotografías, mapas, horarios. «Te seguimos durante semanas», dijo sin levantar la voz. «Apenas dejaste rastros, pero suficientes». Miguel no discutió. No mintió o lloró. Solo habló con calma, relatando hechos, no emociones. Dijo los nombres de los hombres que él había identificado como responsables del entorno criminal que destruyó a su hijo. Explicó cómo los había observado, cómo había reconstruido sus rutas, cómo había entendido la estructura del grupo. No buscó justificar nada. Solo terminó lo que había empezado, la verdad.
¿Te arrepientes?, preguntó Villalobos, cerrando la carpeta. Miguel guardó silencio durante varios segundos mirando la mesa metálica. «Me arrepiento», dijo con voz baja, «de que mi hijo no esté vivo». Alzó la mirada. De lo demás no. Su confesión, sumada a los testimonios recopilados, bastó para construir un caso sólido. El Ministerio Público lo imputó por múltiples homicidios. La prensa lo bautizó como el taxista vengador. Las redes sociales se dividieron entre quienes lo consideraban un asesino y quienes lo llamaban héroe. Pero nada de eso cambió su destino. 3 meses después, Miguel fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de reducción. Su esposa Lucía lo visitó una sola vez. No discutieron. No gritaron. Ella tomó su mano, lloró en silencio y le dijo que se iría con los niños a Monterrey lejos del ruido, lejos de la violencia, lejos del eco del apellido Rentería. Miguel lo entendió. Asintió sin recriminar nada. En la prisión estatal, Miguel fue asignado a labores de limpieza en el área de talleres. Rutinario, silencioso. Solo. Nadie lo molestaba. Los internos sabían quién era. Algunos lo respetaban, otros lo temían. Pero él no hablaba con nadie. En su celda solo tenía una fotografía de Iván pegada a la pared. Una donde el niño sonreía con el uniforme de fútbol antes de que la ciudad lo arrebatara. Cada noche antes de dormir, Miguel miraba esa fotografía durante varios minutos. No con rabia, no con tristeza, sino con una calma extraña, una especie de acuerdo íntimo con el destino. Ciudad Juárez siguió adelante. El CJNG reorganizó su célula, aunque con menos fuerza. Durante meses la extorsión bajó, no por la policía, no por el gobierno, sino por un taxista que decidió enfrentarlo solo. Miguel Ángel Rentería Morales murió en prisión 12 años después de causas naturales, sin escándalo, sin atención mediática. El expediente se cerró. El caso quedó olvidado para muchos, pero en algunos barrios de Juárez en voz baja aún se murmuraba su nombre. Y entre los taxistas viejos, cuando la noche caía y los bares cerraban, se repetía la misma frase: ese hombre hizo lo que nadie más se atrevió a hacer.